Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde la Faru, Dula turca se desnuda ante vuestros ojos. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy prepúrense porque les traigo una bomba, pero una bomba a tu superíndice 3 mica, de esas que hacen temblar los cimientos de la televisión superíndice 3N y las redes sociales. Prepúrense porque hoy vamos a hablar de lo adivinaron. De la pareja Mudes explosiva, Muese querida y Mudes comentada de Turquía, de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se acuerdan de esa kumica que traspasaba la pantalla en Erkencikus Jaro Show más menos ador? ¿Se acuerdan de esos rumores que nunca terminaron de confirmarse, pero que todos sospechábamos? Pues bien, mis amores, abro superíndice 3 chense los cinturones porque parece que la llama del amor entre estos dos titanes turcos podrá haber revivido. ¿Han oído bien? Demet Özdemir y Can Yaman, pillados, juntos otra vez. Antes de que me lancen tomates y me digan que estoy inventando, quiero recordarles que aquí en el canal siempre les traemos la información superíndice 3 en Mudes jugosa y lo Mudes importante con pruebas. Y hoy, mis amores, les prometo que las pruebas son contundentes. Pero antes de entrar en detalles, necesito pedirles un favorcito. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, si quieren ser los primeros en enterarse de los chismes jugosos y si disfrutan tanto como yo destapando los secretos de las celebridades, por favor, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, se los prometo. Aquí siempre hay drama, amor, desamor y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N. Así que ya lo saben, botoncito rojo y a formar parte de esta gran familia. Ahora sus inmunes preámbulos, vamos a lo que nos interesa del reencuentro de Demet y Can. Durante meses incluso aún más menos hemos escuchado rumores sobre la mala relación superíndice 3N entre Demet y Can después copyright determinar Erkencikus. Algunos de cuan que no se soportaban, que la kumica en pantalla era pura actuación superíndice 3N, que ha habido roces y discusiones durante el rodaje. Incluso se habló superíndice 3 de celos profesionales y de egos inflados. La verdad es que nunca supimos a ciencia cierta copyright ha pasado. Ambos, tanto Demet como Can, se mantuvieron bastante copyrighticos al respecto, alimentando a Mudes la especulación superíndice 3N. Pero ahora, todo eso podrá cambiar. Porque, como les dije al principio, tenemos pruebas. Pruebas que nos hacen pensar que o bien han enterrado el hacha de guerra, o bien, la llama del amor ha vuelto a encenderse. Hace unos días empezaron a circular unas fotos por redes sociales que al principio parecían inofensivas. Unas fotos de ambos, Demet y Can, en el mismo lugar. Mudes concretamente en un lujoso restaurante a las afueras de Estambul. Hasta aquí, nada del otro mundo, ¿verdad? Podrá ser una simple coincidencia. Quizá ambos tenían reservas en el mismo sitio y, oh sorpresa, se encontraron. Pero, mis amores, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque las fotos no solo los mostraban en el mismo restaurante, sino que los mostraban, juntos en la misma mesa. Y no solo eso, sino que, según testigos presenciales, se veían bastante superíndice 3 cómplices, riendo y conversando animadamente. Los que estaban lo suficientemente cerca, juran que Demet no paraba de tocarle el brazo a Can mientras él le contaba algo que, a juzgar por la cara de ella, era muy divertido. Imagínense la escena, mis chiquis. Risas, miradas cómplices, un ambiente relajado y dos de las estrellas más grandes de Turquía compartiendo una cena. Un sueño para cualquier fan de Erkencikus. ¡Boom! Aún lo tienen. La primera bomba ha estallado. Demet y Can juntos, riendo y charlando. ¿Reunió superíndice 3N de trabajo? ¿Podrá ser una simple cena de amigos? Quizá o algo Mudes. Eso es lo que todos queremos saber. Pero esperen, que aún hay Mudes. Porque las fotos de la cena no son las únicas pruebas que tenemos. Días después copyright de la cena, ambos fueron vistos en el mismo gimnasio. El mismo gimnasio. Y no solo eso, sino que según un entrenador personal que trabaja allí, se les vio entrenando juntos. Entrenando juntos después copyright, de aún más menos o sin dirigirse la palabra. Huele a reconciliación superíndice 3N, ¿verdad?
O Kizu S, incluso a algo Mood S. Nuestro soplón dentro del gimnasio, un saludo enorme para ti, nos contó que no solo entrenaron juntos, sino que Khan estuvo corrigiendo la postura de Demet durante un ejercicio de pesas. ¡Ay, esos roces accidentales! Además, al parecer, se quedaron un buen rato después de terminar su rutina, charlando y riendo mientras bebían agua. Esto se pone cada vez más jugoso, mis cielos. Por supuesto, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Sus representantes guardan silencio y las redes sociales arden con comentarios y especulaciones. Hay quienes creen que es todo una estrategia de marketing para un nuevo proyecto juntos. Otros, Mood S románticos, sueu más menos han con un reencuentro amoroso digno de un cuento de hadas. Y no los culpo yo. También soy team reencuentro. Y yo sinceramente no su copyright Q copyright pensar. Por un lado, soy escu copyright ptica. Despu copyright S de tantos aún más menos os de silencio y rumores de mala relación superíndice 3N, me cuesta creer que de repente hayan vuelto a ser amigos, asu como asu. Pero por otro lado, también copyright N soy una romántica empedernida. Y me encantará pensar que esos dos corazones que una vez latieron al unísono en Erkencicus han vuelto a encontrarse. ¡Ay, el amor! Imagunense mis amores, lo que será verlos juntos de nuevo en una nueva serie o película. Será un bombazo. La química entre ellos es innegable y estoy segura de que arrasarán en taquilla. La preventa de entradas se agotaría en minutos, se los aseguro. Pero sobre todo me encantará verlos felices, ya sea como amigos o como pareja. Porque al final del día, lo que más nos importa es su felicidad, ¿verdad? Ahora bien, dejando de lado mis fantasías románticas, vamos a analizar froamente la situación superíndice 3N. ¿Q copyright podrá estar pasando realmente? La primera posibilidad, como ya hemos dicho, es que se trate de una estrategia de marketing. Kizu S estuvieron preparando un nuevo proyecto juntos y necesitan generar expectación superíndice 3N. Despu copyright S de todo, saben perfectamente que su reencuentro es una noticia que vende y que genera miles de comentarios. Imaginen la publicidad gratuita que están consiguiendo con esto. Son unos genios. Una jugada maestra para promocionar lo que sea que estén tramando. Pero, ¿qué podría ser ese nuevo proyecto? Los rumores apuntan a varias posibilidades. Algunos dicen que están negociando para protagonizar una nueva serie juntos, una secuela de Erkencicus o algo completamente nuevo. Otros sugieren que podrían estar preparando una película romántica. ¡Ay, qué emoción! Y también hay quien habla de una colaboración en el mundo de la moda o la publicidad. Sea lo que sea, estoy segura de que será un éxito rotundo. La segunda posibilidad es que hayan decidido dejar a True S el pasado y retomar su amistad. Despu copyright S de todo, el tiempo cura las heridas y es posible que hayan madurado y hayan aprendido a perdonarse. A veces las cosas no funcionan la primera vez, pero eso no significa que no puedan tener una relación sana y bonita en el futuro. Quizás se dieron cuenta de que se extrañaban y decidieron dejar de lado los rencores. Eso sería muy maduro y admirable por su parte. Además, no olvidemos que ambos son figuras públicas y que tienen muchos amigos en común. Es muy probable que hayan coincidido en varias ocasiones a lo largo de estos años y que hayan tenido que interactuar por motivos profesionales o sociales. Quizás poco a poco fueron reconstruyendo su relación hasta llegar a este punto. Y la tercera posibilidad, la Mood S emocionante y la que todos queremos creer, es que el amor haya resurgido. Quizás el tiempo separados les ha hecho darse cuenta de lo mucho que se echan de menos y han decidido darse una segunda oportunidad. Ay, el amor es como un boomerang, siempre vuelve. A veces necesitamos alejarnos para valorar lo que tenemos. Tal vez se dieron cuenta de que eran el uno para el otro y que no podían vivir separados. Imaginen la escena, después de años sin verse, se reencuentran por casualidad. Las miradas se cruzan, el tiempo se detiene y la chispa vuelve a encenderse. Un cliché de película romántica que se hace realidad. Y a partir de ahí, empiezan a salir a escondidas, intentando mantener su relación en secreto hasta que estén seguros de que funciona. ¡Ay, qué emoción!
Sea cual sea la verdad, lo que es claro es que Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos de los nombres mundiales e importantes de la televisión superíndice 3N turca y que su reencuentro, sea del tipo que sea, es una noticia que no podemos ignorar. Son dos estrellas que brillan con luz propia y que juntos son dinamita pura. Su talento, su carisma y su atractivo son innegables. Son una pareja que enamora a la cámara. Y no olvidemos que ambos han tenido mucho éxito por separado. Demet ha protagonizado varias series y películas muy populares, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Y Can ha triunfado en Italia y otros países, consolidándose como un galán internacional. Pero a pesar de su éxito individual, muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y yo soy una de ellas. Y ahora, mis amores, la pregunta del Miyu Superíndice 3N, ¿ustedes copyright piensan? ¿Creen que Demet y Can han vuelto a estar juntos? ¿O se trata solo de una estrategia de marketing? ¿Qué creen que están tramando estos dos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión Superíndice 3N. Quiero leer sus teorías conspirativas, sus deseos más románticos y sus predicciones más audaces. Recapitulando, hoy les he mostrado la bomba del momento, Demet Özdemir y Can Yaman, pillados juntos otra vez. Hemos analizado las pruebas, las fotos y los testimonios que nos hacen pensar que algo pasando entre estos dos. Hemos explorado las diferentes posibilidades y hemos debatido sobre lo que podría significar este reencuentro. Y les hemos preguntado su opinión Superíndice 3N. Hemos hecho un análisis exhaustivo y profundo de esta noticia que está revolucionando la farándula turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta traerles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco y sobre todo, me encanta saber que NAU, del otro lado de la pantalla, disfrutando conmigo. Su compañía es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y ahora el llamado a la acción Superíndice 3N final. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright le un like. Un like es un abrazo virtual para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de la bomba del momento. Compartan el chisme, mis amores. Y lo muy importante es suscríbanse al canal. No se pierdan los Superíndice 3 vídeos, porque les prometo que serán explosivos. Prepárense para más drama, más amor, más desamor y más diversión. Los quiero mucho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de la farándula turca, porque aquí siempre hay algo nuevo que contar. Besitos.